Día de reposo, ¿cuál es? ¿Domingo o sábado? Ahí está. Hoy en día ha proliferado mucho el volver a las raíces, pues en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que en una sociedad como la nuestra que ha abandonado las fuentes primigenias y originales, parece que no le está dando resultado. Hay que volver al origen de la familia, hay que volver al origen de la honestidad, de la honradez, los principios, la vida sencilla. Y hay muchos grupos que están volviendo a guardar el día sábado porque en la Biblia es innegable que cada que se hace referencia al día de reposo es el día sábado. Shabbat es una palabra hebrea de donde viene la palabra sábado, Shabbat, y significa eso, reposo. Pero reposo no es no tener actividad, reposo es agradecer a Dios. 6 días trabajarás y el séptimo día agradecerás. Ese es más o menos el concepto del reposo. Una de las grandes pérdidas de la sociedad actual del siglo XXI es que perdimos el concepto de agradecer a Dios y reposar. Se perdió ese concepto. Que algunos lo hacen el día domingo, el día del Señor. ¿Por qué se cambia eso del sábado al domingo? Hay una razón muy sencilla, y es que Jesús es el Señor del día de reposo. Dicho de otras palabras, el Mesías es el reposo, el Mesías. Entonces, en la creación era un día el reposo. Luego, en la conquista de la tierra prometida, reposaban pues los del pueblo hebreo al entrar a la tierra prometida. Entonces, en la conquista del reposo era una tierra. Primero fue un día, luego fue una tierra. Pero en el Nuevo Testamento el reposo es una persona. Jesús es nuestro reposo. Él subió a los cielos y se sentó y descansó de las obras de la ley. El pueblo de Israel no ha entrado en el reposo porque ha rechazado al Mesías, que es el reposo. Entonces, el pueblo cristiano asume la redención de Jesús como Mesías y entra en el reposo de la cantidad de obras que exige la ley. Pero bueno, la discusión está planteada, está servida. Algunos piensan que hay que guardar ese día sábado. Les asiste la razón bíblica de que el día de reposo originalmente fue el sábado. Y a veces les asiste la crítica que se hace que cuando el cristianismo se convirtió en la religión del Imperio Romano y la volvió católica, muchas cosas cambiaron, entre ellos las fechas y el día del Señor, del sábado al domingo. Aunque la razón no es estrictamente esa, sino que yo veo que históricamente el primer día de la semana, que es el domingo, el día de la resurrección, 3 días después de la muerte de Cristo, Él resucita, y ese se convierte en el gran inicio de días. El primero de la semana, el día de la resurrección, el domingo. Entre otras cosas, el nombre de los días no existe en la Biblia. En la Biblia dice primer día, segundo día, al tercer día, al séptimo día, que nosotros le pusimos sábado por lo de reposo y Shabbat. Los portugueses y brasileros hablan de primera feria, segunda feria, tercera feria. Nosotros, tal vez influenciados por la mitología romana, a cada día se le dio como una connotación de uno de los astros. Lunes, Luna; martes, Marte; miércoles, Mercurio; jueves, Júpiter; viernes, Venus; sábado, Saturno; y domingo, Sol. Dominus, Señor, o Sunday en inglés, que es día de sol, o Sunday en alemán, día del sol. Pero bueno, ¿a qué viene todo eso? En Mateo capítulo 12, del 1 al 8, hay una discusión sobre el día de reposo. Yo pienso que Jesús, el gran legislador, el gran maestro,
el Dios humanado, tiene toda la autoridad para darnos a entender que hay cosas más importantes que discutir cuál es el día del Señor. Todos los días son los días del Señor. Y el Señor Jesús es Señor del día sábado, es Señor del día lunes. Él es el Señor de todo el tiempo, de la eternidad. En aquel tiempo iba Jesús con sus discípulos por los sembrados en un día de reposo y tuvieron hambre los discípulos y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Una de las grandes prohibiciones que tienen los judíos para guardar el día de reposo es no amasar, no hornear, no recoger trigo, no hacer de las semillas del trigo una masa de pan. Es una de las primeras prohibiciones en el día de reposo. Hay más de 39 prohibiciones, ¿no? Ese día no se puede prender fuego, no se puede caminar más de 1 milla, no se puede hacer ningún tipo de trabajo como sacrificar animales, amasar. Los fariseos vieron que los discípulos arrancaban espigas y las comían. He aquí que los discípulos tuyos le dijeron a Jesús, hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Entonces Jesús les dijo, ¿no habéis leído que también David, cuando él tuvo hambre, entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Jesús les hace una referencia a los fariseos que criticaban que los discípulos cogieron espigas, llevándolos a un hecho histórico donde David entra al templo y se come el pan de la proposición, que era prohibido, única y exclusivamente lo habían de comer los sacerdotes. Verso 5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes del templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Porque claro, en el día de reposo los sacerdotes con sus oficios, pienso yo, es lo que quiere decir Jesús, estaban profanando ese día. Y si supieses qué significa esto, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Aquí es donde hay una primera clave sobre esa gran discusión, si eso no es el sábado, el día de reposo, y por qué se cambió al domingo. Yo prefiero la misericordia al legalismo, dice Jesús. Versículo 7. Si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Si un buey cae en un hoyo un día sábado de reposo, no lo sacamos. No hacemos algo por ese animalito. Entonces, ¿por qué criticamos si en el día de reposo los discípulos cogen un trigo, lo amasan en sus manos y comen? Cuando entró con hambre David, se comió los panes que era prohibido comerlo a él como guerrero y rey, y era solo permitido comerlo a los sacerdotes. Misericordia quiero, más que sacrificio. ¿Sabe qué les place más a Dios? Que le obedezcamos antes de que le presentemos una religión llena de leyes, normas, ritos, que a veces son vacíos. Todo el sacramentalismo, aguas benditas, riegos, devociones, estampas, ¿no? Días feriados. Eso no cambia al ser humano lo cambia de verdad la misericordia. Misericordia es tener compasión con el necesitado. Y termina con esta frase lapidaria, concluyente, como diría un amigo de la radio, contundente. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Esta discusión, que a veces arroja mucha luz a quienes defienden el sábado como el verdadero día, porque la Biblia así lo considera, pues tengo que decirles muy a su pesar que el Señor es el Señor de todos los días. Y el día de reposo sí es un día que debemos observar todos, sea sábado o domingo, y es no tanto para el reposo, el ocio,
sino para la gratitud. Ese día, sábado o domingo, de acuerdo a su orientación, debe ser un día guardado para el Señor. Hay dos grandes pérdidas en la civilización actual. La primera es esta: hemos olvidado apartar un día de la semana para vivir en familia, para alejarnos de todos los compromisos que nos sacan del ambiente familiar y juntos como familia agradecer a Dios, yendo a un lugar de adoración, al templo, a la sinagoga o a la iglesia. Qué bueno rescatar ese día, porque Dios en su misericordia nos quiere ver felices con el buen uso del tiempo. Trabaje tal vez duro 6 días, pero dedique uno a las labores espirituales en familia. Te quitará de encima cantidad de problemas. Uno de ellos, el que más genera angustias y enfermedades, el estrés. No te dejes robar ese tiempo de reposo espiritual de una sociedad consumista y exigente.